Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero Notigógico, el noticiero que los mantiene informados en pedagogía e investigación. Les saluda su amigo de siempre, Luis Medina Orozco. Esta noche tenemos un tema especial, los paradigmas en investigación. Para ello vamos a traer desde Finlandia a nuestro reportero Luis Alfonso Calderín, quien nos va a hablar sobre los paradigmas, sus definiciones, sus tipos. Vamos a hablar sobre los tipos de investigación y cómo influyen estos en la educación. Buenas noches, Luis Alfonso. Te escuchamos desde Finlandia. ¿Qué es un paradigma? Hola querido tocayo Luis Antonio en el estudio, un fraternal saludo. Efectivamente te reporto a ti y a nuestros televidentes desde el hermoso y frío país de Finlandia, la tierra de la educación. Comienzo este reportaje con ¿qué es un paradigma de investigación? De acuerdo a Mora, un paradigma investigativo se compone de un conjunto de creencias, actitudes y supuestos que comparte una comunidad científica y que se desarrollan a través de una metodología determinada, orientada hacia el objeto de una ciencia. En las investigaciones educativas, el paradigma es utilizado para designar el enfoque o concepción seguida por el investigador. Dicho enfoque o postura tiene carácter ontológico, el cual es determinado por la comprensión de la realidad que se investiga. Existen amplios criterios de clasificación de estos paradigmas de investigación. Sin embargo, según Hill y Gurdjieff, el criterio que más prevalece plantea tres tipos. El primero, positivista. El segundo, interpretativo. Y el tercero, sociocrítico. Continúa, querido compañero Luis Antonio, en estudio. Muchas gracias, Luis Alfonso, por tu valiosa información. Sin embargo, según Gurdjieff 2010, un paradigma también se compone o se caracteriza por tener unos elementos o dimensiones que son fundamentales, como por ejemplo un fundamento de investigación, una naturaleza de la realidad, una finalidad de la investigación, el diseño de investigación, debe tener un propósito, debe haber una relación entre el sujeto que investiga y el objeto de estudio, debe haber una explicación de las causas, debe haber unos valores, debe de darse una relación teoría-práctica, deben haber unos criterios de calidad, deben de darse unas técnicas, unos instrumentos y estrategias de investigación, como también deben procederse a unos análisis de datos. Teniendo en cuenta estos elementos que nombra Gurdjieff, ¿cómo puedo diferenciar los tres tipos de paradigmas que más sobresalen, ¿sí?, teniendo en cuenta estos elementos? Adelante, Luis Alfonso. Efectivamente, seguimos reportando, Luis Antonio. Ya que me preguntas sobre las dimensiones, te diré algunas de las principales diferencias entre cada uno de los diferentes paradigmas. Por ejemplo, la naturaleza de la realidad en el paradigma positivista es objetiva, es única, es fragmentable, es convergente, mientras que en el paradigma interpretativo esta naturaleza es dinámica, es múltiple, es construida, es divergente. Por último, para el paradigma sociocrítico, la naturaleza de la realidad es múltiple, al mismo tiempo que es histórica, es construida, es dinámica y divergente. Otra dimensión, la finalidad de la investigación en cada uno de estos paradigmas. Para el positivista consiste en explicar, predecir, medir y controlar los fenómenos, mientras que para el interpretativo es comprender, explicar e interpretar la realidad. Finalmente, el sociocrítico o la
o el paradigma sociocrítico dice o plantea que la finalidad de la investigación es emancipar, identificar si hay una posibilidad de un cambio. Finalmente, en el diseño, la dimensión del diseño, la positivista o el paradigma positivista es estructurado, es rígido, mientras que el interpretativo es bastante flexible y emergente. Y finalmente el sociocrítico también comparte esta característica, es flexible, envolvente y emergente. Finalmente, querido Luis Antonio, ¿tienes alguna información en estudio sobre los tipos de investigación? Claro que sí, Luis Alfonso. Existen varios criterios bajo los cuales se clasifican las investigaciones científicas, como por ejemplo la que realiza Hernández Sampieri en 2003 y que es citada por Mora en 2005. Ellos clasifican las investigaciones en 4 grandes tipos: la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. En la investigación exploratoria, el investigador hace un estudio incipiente sobre un tema nuevo, sobre un tema poco estudiado y el cual se va a ir profundizando. La idea es establecer nuevos conocimientos en ese tema del cual se conoce poco. En los estudios descriptivos, la idea es determinar cuáles son las características de un fenómeno y de sus elementos. Esto se puede hacer a través de estudios cualitativos o cuantitativos. La idea es establecer cuáles son esas características de esos elementos, de esas cualidades que tiene ese fenómeno. La investigación correlacional, por su parte, lo que pretende es establecer, como su nombre lo dice, una correlación, un vínculo entre fenómenos, cómo se comportan las variables de esos fenómenos, cómo es el comportamiento de una variable con respecto a otra. Entonces se establecen esas dependencias a partir de esos estudios. Y los estudios explicativos son aquellos en los cuales se busca establecer las causas de ciertos eventos, determinar una explicación para un fenómeno en específico. Esa sería una gran clasificación de las investigaciones. Por su parte, hay otra clasificación que es la que hace Torres en el 2004, en la cual también establece 4 tipos de investigación, que son la investigación básica, la aplicable, la documental y la de campo. En la investigación básica lo que se busca es el progreso científico, incrementar el conocimiento teórico, nuevas leyes, nuevos conceptos, no tanto la aplicabilidad de esos conocimientos, sino la parte teórica. La investigación aplicable, por el contrario, lo que sí busca es establecer una aplicación, mirar hasta dónde llega la utilidad de ese conocimiento. Entonces viene siendo como que la continuación de la investigación básica. ¿Sí? Depende de la investigación básica. La investigación documental es aquella que se realiza a través de documentos, llámese libros, revistas, periódicos, bitácoras, anuarios, registros, ¿sí? Que se realizan para establecer un lineamiento o un orden histórico de un tema o de un objeto que se está estudiando. Y la investigación de campo es aquella que se efectúa en el lugar donde ocurren los fenómenos. Esta investigación tiene diversos elementos que priman sobre el momento en el que se realiza ese fenómeno. La observación es fundamental y es fundamental esa toma de datos para llegar a la explicación, a la documentación del fenómeno. Sin embargo, Luis Alfonso, pues teniendo en cuenta estos tipos de investigación y esos paradigmas que acabamos de ver, se nos llega un gran interrogante. ¿Cómo afectan estos tipos de investigación a la educación?
¿Cómo afectan estos paradigmas a la educación? Te escuchamos, Luis Alfonso. ¿Qué te puedo decir sobre el impacto de estos paradigmas? Indudablemente ha sido muy grande el aporte que ha tenido principalmente desde el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX para forjar nuevos pensadores. Estos paradigmas han sido propuestas alternativas a la pedagogía tradicional. Tradicionalmente la investigación en este ámbito educativo se ha visto influenciada por el paradigma positivista, por los postulados y principios, pues la finalidad de este es explicar, controlar, verificar y predecir fenómenos con el método hipotético deductivo, para luego expresar el nuevo conocimiento. En cuanto al paradigma interpretativo, ha impactado ya que centra su estudio en los significados de las acciones humanas y la vida social en medio de una realidad dinámica, múltiple y holística. Los investigadores interpretativos de esta línea se inclinan hacia el estudio de características de fenómenos no observables directamente ni susceptibles de experimentación como algo único y particular, más que en lo generalizable. A este paradigma se asocian los estudios etnográficos, los de casos y otros más. Y finalmente el paradigma sociocrítico nace o impacta la educación, ya que surge como una respuesta ante las dificultades que presentan los dos anteriores, pues pretende superar el reduccionismo del primero y lo conservador del segundo, en busca de una ciencia social que no sea netamente empírica ni solo interpretativa como los dos anteriores. Y Luis Antonio, si me preguntas a mí, mi opinión personal, yo definitivamente me quedaría con el paradigma sociocrítico, ya que en este paradigma se considera la unidad dialéctica de lo teórico y lo práctico, como habíamos dicho anteriormente. Busca un balance entre lo que es la teoría y la práctica educativa, considerando al docente como investigador. Sumado a esto, Luis Antonio, déjame confesártelo, siento una profunda admiración por la pedagogía de la liberación que encarna los ideales del gran pedagogo brasileño Paulo Freire. Un gran tipo, ¿no? Que indudablemente nos dejó una huella en Latinoamérica y en el mundo. Pero bueno, respeto las preferencias de los demás. Esta es la mía propia. Un saludo fraternal hacia el estudio, querido tocayo. Por ahora es todo el reportaje de este servidor. Me despido, sigan conectados. Un abrazo. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Y con esto damos por terminada la emisión de hoy. Agradecemos a todos por sintonizarnos y les recordamos que mañana nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga.